Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Aprovechenla, es todo lo que voy a decir, esa es toda mi intervención. Van a estar con Florencia Juaire, la adscripta de la cátedra, abogada, y tiene mucha experiencia en todo lo que es, no solamente los procesos de elaboración de memoriales y participación de los concursos y coacheo, sino conocimiento en materia de litigio internacional. Entonces, ella va a apuntar su clase específicamente a las técnicas más de redacción que de oratoria, pero aprovechen para sacarse hoy, también voy a estar yo, va a estar la profesora Vallardi enseguida, todas las dudas que tengan en relación al memorial que están redactando ustedes para la cátedra, y quienes están conectados y participen del proceso de Cuyum, bueno, también la pueden aprovechar para hacer las preguntas que quieran. Así que, bueno, muchísimas gracias, Florencia, por el tiempo, y arrancamos la clase en horario. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. A los que nos están siguiendo por Meet, si tienen alguna duda, la pueden ir dejando en la parte, digamos, de comentarios, y después la vamos a ver porque justo ahora no vemos qué es lo que preguntan, pero cada un ratito vamos a ir chequeando, hemos bajado la pantalla. Bueno, ¿cómo están? ¿Son todos alumnos y alumnas de la Cátedra de Derechos Humanos o hay alguien más que ha venido desde otro año, que quiere participar en las competencias? ¿O son todos alumnos regulares de la materia? Bien. Les voy a hacer, para arrancar y para ver un poco dónde estamos parados, sin ánimo de juzgar, pero bueno, va a parecer que sí, pero no. Una mini actividad para ver cómo estamos con el memorial. Quiero que me levanten la mano con sinceridad quienes han leído el caso, al menos una vez. Bien. ¿Quiénes han leído el caso más de una vez? Bien. ¿Quiénes han hecho resumen sobre el caso? Bien. ¿Quiénes se han animado a empezar a escribir el memorial sobre el caso? Bueno, bien, estamos re bien. A ver, les cuento un poco la esencia de lo que consiste este proceso. Voy a hacer una mini introducción histórica que por ahí nos sirve como para reflejar dónde estábamos hace un montón de años con la temática y dónde estamos parados ahora y por qué estas instancias son tan importantes y están tan buenas. Yo fui como una alumna, como todos ustedes, de acá de la Facu, un estudiante. Participé en las rondas internas para poder representar a la Facu en competencias internacionales. ¿Cuántos años tiene Cuyum? 10 años está cumpliendo. Bueno, hace 11 años. Todavía no existía Cuyum, digamos, cuando yo participé de las rondas internas. Conformamos un equipo, para que ustedes se imaginen, era como, bueno, vos buscabas un amigo, una amiga que le gustara la temática, que le copara tal vez la idea de decir, bueno, si nos va bien podemos viajar a algún lugar. Entonces decías, no, pero es que a mí no me gusta esta temática. Bueno, pero acompáñame, haceme el aguante, si nos va bien, viajamos. Se armaba, o sea, se organizaba unas capacitaciones que eran fuera del horario de cursado, que eran los días viernes en la tarde. O sea, cuando nadie quiere venir a la facu un viernes en la tarde, eran las capacitaciones. Y bueno, era con personas, yo en ese momento estaba en cuarto año, sí, cursando cuarto año de la facu. O sea, no cursando, rindiendo materias de cuarto año. Me acuerdo, pues estaba preparando procesal penal. Y plan viejo igual. Entonces vos venías y de repente te encontrabas compañeros que estaban en primer año, que habían sentido que existía algo que era una capacitación y unas competencias, y venían. Tenía gente que estaban intentando por segunda o tercera vez, y tenía gente que estaba a 2 materias de recibirse. Entonces la disparidad era muy grande y la competencia era muy diferente. Entonces nos daban la capacitación todos los viernes sobre temas importantes. En ese momento esta materia era optativa, no era obligatoria, no era parte del plan. Entonces no todo el mundo la cursaba. Venías a las capacitaciones, te daban contenidos generales sobre litigio, bueno, derechos humanos, ex competidores, ex competidoras, entrenadores, profes, todos generosamente tomaban su viernes en la tarde para hacerlo, te daban un par de técnicas, te tiraban los memoriales de años anteriores y te decían, bueno, suerte. Y vos te ibas a tu casa y empezabas.
algunos años, como el mío, tuvimos la suerte de que había muchos ex competidores que también muy generosamente se juntaban en un café con nosotros y te decían, bueno, para redactar un memorial tenés que tener en cuenta esto, esto y esto. Bueno, después otro de los ex competidores y competidoras te decía, bueno, para poder hacer la parte oral, ten en cuenta esto, esto y esto. Y bueno, y ahí vamos funcionando. Después se hacían las rondas internas y finalmente los 2 mejores equipos o el mejor equipo, dependiendo del año, viajaban. Esto era el contexto, ¿no es cierto? Y esto ya venía arrastrando 10 años, porque yo me imagino que si Andrés les cuenta de cómo fue su experiencia como competidores, está mucho más lejos de lo que fue la mía. Era todo un proceso que era muy autodidacta. Para bien, yo creo que porque en esto las competencias hicieron la diferencia, justo cuando yo hago las rondas internas, el primer año que se crean institucionalmente las competencias CUYUM. Entonces yo fui competidora, nosotros con mi compañero participamos y quedamos en segundo lugar. Entonces el equipo que quedó primero fue American University y nosotros participamos en las competencias CUYUM, primera edición, y en junio del año siguiente viajamos a España a las competencias de Alcalá. Este primer año que se dictó, bueno, vinieron equipos de todos lados, ¿qué nos enseñó como el tiempo y un poco? Yo participé ese primer año como competidora y de ahí en adelante es como que pasé por todas las etapas. Auxiliar, entrenadora de equipos después de rondas internas, parte del equipo de coordinación de organización, cuando me recibí jueza de memoriales, jueza de rondas orales, entrenadora de equipos en contexto de pandemia, así que competencias virtuales, competencias presenciales, las pasé todas. Y después me tocó finalmente, bueno, organizar las competencias cuando fui directora del área. ¿Qué aprendimos? Que en realidad, mientras el conocimiento más podemos darles los espacios, mayor ganas de participar hay. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de hacer yo con este espacio? No vengo a traer nada novedoso, sino que es un poco, o nada que sea solo y creativamente mío, sino que juntar la experiencia de muchos años que nos fueron transmitiendo, que era un poco más verbal que escrito, y tratar de sintetizarlo y poder darlo en las competencias, en estos espacios en la cátedra y en el curso, para que ustedes esto lo puedan tomar como una técnica y puedan superar esto. ¿Sí? Entonces esto es una base. Cada uno va mejorando, va creando y va haciendo su propio sistema. ¿Y por qué les cuento esto? Porque también hacer la diferencia, crear tu propia técnica, es por ahí lo que va a lograr que de todos los que están acá, que todos son inteligentes, todos deben ser muy estudiosos porque todos levantaron la mano, habían leído el caso más de una vez, el que tenga la creatividad para darle una vuelta de rosca o hacer algo diferente sea probablemente el equipo que logre llegar un poco más allá. Así que bueno, eso como reflexión, digo, esto es un paso, es un piso, no es un techo. Trabájenlo como eso. Sigamos, si querés, a la próxima filmina. ¿Cómo he esquematizado el proceso? Les voy a contar un poco cómo se lleva a cabo la evaluación para poder realizar un memorial. Vamos a hablar en concreto del caso, sobre las preguntas aclaratorias, reglamento, vamos a trabajar fechas, que eso es sumamente importante, y después las propias partes que tiene el memorial, portada, índice, cómo citar, y al final las dudas. Les voy a dar un par de tips orales que les van a servir, pero van de la mano del memorial y después cualquier duda de la parte oral igual me quedo, no tengo ningún problema. Arranquemos con lo que sigue. Primera evaluación que ustedes van a hacer con el caso. Primer consejo que les doy. Imprimirse. Yo sé que estamos en la era como de trabajar todo digital. Yo sigo sosteniendo, tómense el tiempo de imprimirse el caso, las preguntas aclaratorias y el reglamento, trabájenlo en material impreso, márquenlo, remárquenlo, hagan anotaciones al costado, revisen, memoricen páginas, etcétera. Reglamento, sumamente importante. Tienen que trabajar con el reglamento al lado constantemente. Y esto también se los digo por experiencia personal. Hasta el último momento se cometen errores en cuanto al formato del reglamento, sobre todo cuando se trabaja con un memorial que tiene un carácter digital, que bajamos una versión, que lo enviamos, que lo reenviamos, que el que lo abre, que el que lo cierra.
cambian las letras, cambian los tamaños de las páginas, y eso, si no lo cumplimos, tiene sanciones. Entonces nos resta puntos. Podemos tener un memorial brillante, con una creatividad hermosa, pero de repente perdimos 10 puntos, 5 puntos, que nos hacen la diferencia entre quedar primeros en una evaluación de memorial o quedar terceros. Entonces, trabajen con eso al lado. Tengan internalizados los artículos del reglamento que dicen cómo se presenta un memorial. Es sumamente importante. Segunda cuestión. Pasemos. ¿Qué hacemos en concreto en relación al caso? Lo leemos, parece una boludez, yo lo digo así en criollo, pero mucha gente no lee los casos, los pasa por la inteligencia artificial. Soy una fiel defensora de la inteligencia artificial. A mí me encantan todas las inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini, trabajo a diario con eso. No me van a encontrar como una persona que critique las inteligencias artificiales. Pero el no utilizarla en estas instancias, para mí en un equipo puede llegar a hacer la diferencia. ¿Y por qué? Bueno, yo para este año estoy organizando las CUSUM, entonces no voy a corregir memoriales de los equipos participantes, pero probablemente sí me va a tocar corregir memoriales de ustedes para las rondas internas. Chicos, yo me doy cuenta. O sea, llevo por lo menos 5 años corrigiendo memoriales. Yo me doy cuenta cuando un memorial está trabajado con inteligencia artificial. Me doy cuenta. Lo leo, o sea, me tomo el tiempo. Así que si alguno se arriesga a trabajarlo así, tiene la mala suerte de que me toque corregirlo, me voy a dar cuenta. Pasa, y como nos pasa, o sea, me pasa a mí, a todos los que generalmente son jueces y se tomen el trabajo de leer el memorial, uno se da cuenta. Es más, les voy a contar en qué detalle también nos damos cuenta. Cuando lo trabajan de a dos, generalmente, ¿qué hace uno? Por una cuestión práctica te dice, bueno, yo hago las excepciones, voy a hacer el fondo y nos juntamos una tarde para hacer el petitorio. La forma de escribir, entonces yo ya sé, si lo trabajaron, si uno se encargó de la parte de excepciones y otro se encargó del fondo, si uno solo escribió todo y el otro solo firmó para la foto, si lo trabajaron conjuntamente, si lo revisaron, porque hay formas de escribir que cuando uno lleva mucho tiempo leyendo memoriales, corrigiendo memoriales, te das cuenta. El uso seguido de determinadas palabras, parece que no, pero nosotros cuando escribimos hay palabras que repetimos, hay palabras que no, hay formas de poner coma que tenemos para las oraciones, si usamos oraciones cortas o largas, si usamos párrafos cortos o largos, eso se nota. Entonces, cuando uno se sienta a leer un memorial, dice, este lo trabajó uno solo y el otro firmó. Que después lo terminamos, digamos, con los memoriales tienen un doble ciego, entonces yo no sé a quién le estoy corrigiendo el memorial, pero después cuando vamos a la parte oral y finalmente se revela quiénes son, decimos, viste, este era el que hizo todo el memorial, porque en la parte oral se nota. Y el segundo, bueno, vino ahí, acompañó, hizo el aguante, quería el viaje, etc. Analizar los hechos detalladamente y situarlos cronológicamente. Yo digo siempre internalizarlos. No tomar el caso como que es un caso más de papel que leo. A mí siempre como experiencia me sirvió imaginármelo como que es algo real, algo que pasó, ponerle cara a los personajes. Yo ahí doy unos tips sobre cómo yo, en lo personal, lo trabajé. Siempre me hago línea de tiempo, siempre, para trabajar. Una línea de tiempo que sea del equipo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la parte, sobre todo del fondo, de las excepciones, que hay que cumplir plazos, no tienen que haber errores de tiempo. Incluso, a ver, puede pasar que el caso los tenga, entonces si el caso los tiene, los tengo que detectar. ¿Para qué los tengo que detectar? A ver a quién se le ocurre para qué es importante detectar los errores.
Hola, ahora sí. ¿Ahora nos escuchan? Ahora sí, perfecto, genial. Entonces, ahí es muy importante que trabajen la línea del tiempo y que la trabajen como equipo. O sea, que haya una línea de tiempo que el dúo trabaje conjuntamente. Poner caras a los personajes. Esto no es obligatorio, pero a mí como que me reservía como, incluso para la etapa oral, el elegir un personaje, que esto así, los invito a que lo hagan con la inteligencia artificial, descríbanle las presuntas víctimas al chat GPT y generarme una imagen, que tenga una cara, que a mí me ayude, que yo pueda empatizar con esa cara. Porque, a ver, en definitiva, ustedes, el día de mañana cuando se reciban, van a trabajar con personas, no van a trabajar con casos vistos en un papel. Van a estar en su estudio, van a estar en una audiencia, dependiendo de dónde estén, y van a venir personas a plantearles sus problemas. Yo, por ejemplo, me dedico mayormente a lo que es el derecho de familia. Yo litigo, no estoy en la parte judicial, pero a mí llega una persona y me cuenta sus problemas. O sea, la persona llora, tiene emociones, sentimientos. Yo trabajo mayormente con cuestiones de violencia de género, o sea que se imaginarán que no son situaciones fáciles de afrontar. No trabajamos con casos en papel. O sea, desde ya que ustedes puedan ponerle caras a los personajes, yo les llamo personajes, pero son presuntas víctimas en el caso, es importante. Saber si tiene el pelo negro, si es alto, si es bajito, si tiene el pelo rubio, si es más alta. Imaginar algo que a mí me ayude a empatizar. Lo puedo asimilar a una persona si quiero, que me ayude como a generar ese vínculo, esa emoción, porque si después me toca defender en el carácter de representante de las víctimas, tengo que en la parte oral poder decirle o hacerle creer a los jueces que estoy realmente defendiendo a víctimas de violaciones de derechos humanos. Tercer punto, analizar el rol. Y acá también es muy importante en cómo presentan el memorial, porque desde el momento que ustedes redactan los hechos, el rol tiene que estar definido. Hay una etapa donde uno hace una exposición del caso en el memorial, que no puede ser un copy-pegue del caso. Tienen que redactar ustedes los hechos conforme al caso. Si son presuntas víctimas, y la frialdad en la redacción no debería estar. Entonces hay adjetivos, hay formas de nombrar las cosas que son importantes si yo soy representante de las víctimas. Y si soy representante del Estado, también hay términos, que esto no implica mentir, no implica omitir, porque también se restan puntos si uno omite hechos o miente, inventa hechos. Eso es muy importante. Pero sí hay detalles sobre cómo uno puede redactar un hecho. Hay adjetivos que uno puede cambiar. Y el juez que está leyendo dice, bueno, se tomó el tiempo de redactar, que me hace creer realmente que acá hay, si son representantes de las víctimas, hay un Estado que violó derechos. Y si son representantes del Estado, bueno, hay personas que están viniendo con un conflicto, pero no estamos ante una situación de violación de derechos humanos o no estamos ante una situación de responsabilidad por parte del Estado. No llegamos hasta este punto. Entonces el rol es muy importante. Y dentro del rol de representante del Estado hay diferentes roles que yo puedo asumir como Estado. Y esto también tiene que quedar claro en el memorial. No es lo mismo un Estado empático que un Estado que viene en calidad de directamente de negar todo. No es lo mismo un Estado que va a ser pura y exclusivamente técnico y su fuerte lo va a tener en las excepciones preliminares y se va a plantar en eso porque en el fondo tal vez hace un poco más de agua, o un Estado que va a tratar de ser más empático y decir, no, más allá de los mecanismos procesales, nosotros creemos que no ha habido violación de derechos humanos o que no da lugar la violación de derechos humanos a una responsabilidad por parte del Estado a nivel internacional. Entonces, todo ese contexto en el memorial tiene que quedar claro. ¿Pero por qué? Ustedes miran, bueno, pero si es un memorial, es algo escrito, ¿qué leen? Porque las buenas decisiones o las malas decisiones que no tomen a tiempo en el memorial se arrastran a la parte oral. Si el memorial carece de esas reglas claras para ustedes como equipo, son después errores que se arrastran a la parte oral, ¿sí? Cuando nosotros exponemos, y se van a dar cuenta, porque en las primeras devoluciones, ustedes cuando les toque rondas internas, los chicos que están conectados y que van a ser competidores de CUSUM, lamentablemente les va a pasar directamente en CUSUM, los jueces te hacen la devolución y te dicen, no ha quedado claro esto, o sea, está excelente, tenés muy buena técnica oratoria, sos ejemplificativo, ejemplificativa, fuiste clara, nombraste casos, pero no quedó claro tu posicionamiento, no me queda claro esto. Entonces, o por ahí uno se contradice, viene uno de los representantes de las víctimas con un planteo y el otro con otro planteo. Entonces uno lo detecta en la parte oral. Eso trabájenlo porque además
en la parte escrita tienen el tiempo para hacerlo, el tiempo para dejar ese posicionamiento claro. Sí. Yo digo que hay que ser un Estado coherente. Entonces, un Estado coherente es asumir, a ver, te vas a encontrar con jueces que te van a decir, no queda claro tu rol de Estado, parece que sos representante de las víctimas, y te vas a encontrar con otros jueces que van a sostener y te van a decir, no, a mí me gusta que seas un Estado empático y que no te pares acá a negar todo. O sea, bueno, ustedes tendrán que ver, según el caso, sí. El Estado que presenta 14 excepciones criminales, las pierde todas, pero cuando pasa la etapa de formal, que es parte más fuerte del Estado, es un Estado súper piola. Pero al principio, y luego, todo lo que tenía avanzado porque quería ganarle el caso. Ahora, si eran malas, hay varios casos así. Estados que incluso después se han allanado, no han reconocido las protecciones de las víctimas, pero que en etapa de admisiones criminales han tenido todo lo que tenían, pero bueno, siempre con una línea de conducta. Tanto en la parte más impulsiva como en la parte más dialoguista, siempre ha sido un Estado que no maltrata a las víctimas, que no hace comentarios sobre las víctimas en el momento de su posición, digamos. Ustedes pueden tener los dos roles al mismo tiempo. La coherencia está dada por una línea de conducta. Y yo creo que también por lo que el caso les plantea. Yo les voy a decir qué rol asumir en este caso porque sería entrar en un detalle de coacheo, pero también el caso te da la pauta. Y les pongo un ejemplo concreto. A mí me tocó ser entrenadora de un equipo que participaba en las competencias, que una de las chicas adscriptas, la Luz, ellas ganaron las competencias de La Plata. Era sobre responsabilidad transnacional. Entonces nos tocó, era en la época de pandemia, así que participamos de manera virtual. Y en la devolución, bueno, llegamos hasta la final. Cuando ganamos, en la devolución que nos hacen los jueces nos dicen, la diferencia con el otro equipo lo hicieron porque era un caso muy técnico. Y ustedes como Estado se pararon en un rol técnico. Entonces, bueno, ahí fue, lo que fue acertado, es decir, nos tocaba ser Estado. Era complicado el caso, pero ¿qué es lo que nos hizo ganar? Tener la razón en los fundamentos, no necesariamente, porque siempre hay fundamentos a favor y en contra de las dos partes, si no, no podríamos plantear el moot court. Lo que nos hizo ganar el caso fue tener, digamos, el acierto de plantearnos como un Estado que lo que venía a defender era técnico. ¿Por qué? Porque era responsabilidad transnacional. No planteado por ahí que no puedes asumir por ahí ese mismo rol si te encontrás ante una situación de Estado, no sé, donde hay personas desaparecidas, torturadas por agentes policiales, y plantearte por ahí como un Estado tan técnico, y es como, te ves casi como un Estado frío. Entonces, bueno, es ser coherente con lo que la situación fáctica del caso plantea. Eso yo creo que puede llegar a ser la diferencia. Autor del caso, que es lo que digo yo siempre, investiguen al autor del caso. No me ha tocado un solo caso que haya tenido que estar como participante o como entrenadora en la que cuando investigo al autor no encuentro publicaciones, libros, escritos, entrevistas, clases grabadas, algo sobre el tema. Entonces investiguen al autor del caso, porque los autores del caso no son extraterrestres, también escriben sobre lo que saben, sobre lo que les gusta, sobre a lo mejor un caso de la vida real que encontraron y lo cambian, entonces buscan traer, hagan la investigación, es importante saber dónde ese autor del caso está parado. Y eso puede hacer como equipo la diferencia. ¿Saben quién es el autor del caso? Ajá. ¿Saben de dónde es Fabián? ¿De qué universidad? Eso internalícenlo mucho, trabájenlo mucho. Saber currículum vitae del autor del caso, qué temas le gusta, qué trabaja, etcétera, etcétera. Es sumamente importante. Sigamos adelante. Este caso está planteado sobre Renata Vida, Octavio Lugue y otros contra el Estado de Malveclan, ¿sí? Cuando vamos a lo concreto, ¿ustedes han entrado alguna vez a la página? A ver si, Andrés, mira, si haces clic ahí donde dice más info, en cualquiera de los dos. ¿Han entrado alguna vez a la página de Cuyum? De ahí descargaron el caso. Si ustedes ven,
¿Han leído casos anteriores? ¿Alguien ha leído? ¿Has leído? ¿Qué has notado en particular? O si notaste algo que te llamó la atención de los casos anteriores. Bien, ¿notaste que en algo eran semejantes a los casos anteriores? Bien, todos los casos, hay algún detalle, hay un detallito. A ver si alguno lo detectó. Bueno, en acá hay de un equipo que está haciendo la diferencia, ahí les digo. Hay un equipo que ha hecho ahí un pin aparte. Hay 10, o sea, este es el 10º caso de Cuyum. Desde el primero en adelante, les digo, se los doy como tarea que investiga. Sí, ¿y qué más? ¿Siempre es el mismo estado? Sí, es verdad. Bien. Bien, pero si tuvieran que hacer un análisis comparativo, ustedes agarran y dicen, bueno, voy a hacer un cuadro comparativo de los últimos 10 casos. Todos arrancan igual. Los 10 casos arrancan describiendo el estado de Malvekland. Si ustedes van y buscan el caso número 1, que es Lilia Funes y otros, y ven el caso, arranca exactamente igual, con la diferencia que cada autor lo va actualizando al caso. Entonces ustedes como abrir una tapa de un diario y ver cómo era Malvekland hace 10 años con Lilia Funes y ver cómo es Malvekland ahora con el caso de ahora. Es más, hay resoluciones. Se supone que nosotros a partir de cada caso se resuelven situaciones que dan lugar a la creación de nuevos institutos. Entonces ustedes, si se van a ver Lilia Funes, y esto les invito a que hagan este ejercicio, van a ver cómo el Estado ha ido creciendo. Hay una parte histórica que no cambia, digo, cuándo fue la dictadura en el Estado, no cambia, pero después hay otras cosas que sí. Eso hace la diferencia. ¿Les van a preguntar sobre un caso de hace 5 años? No, no se lo van a preguntar. Pero les puede hacer la diferencia al momento de una etapa oral. Porque de repente yo estoy como jueza, que fui participante, representante de las víctimas, fui la defensora oficial de Lilia Funes, y alguien me menciona a Lilia Funes y yo me emociono. Si saben, además, qué dio a colación Lilia Funes, y hace la diferencia. Entonces, esa es la importancia de, y eso no se los va a avisar el ChatGPT. Esa es la realidad. El ChatGPT les va a decir, el caso dice esto, tiene esta parte, se enumera esto, pero no les va a contar esos detalles adicionales que es una investigación propia. Acá está la página, van a ver, si subí un poquito Andrés, si podés, ediciones anteriores, ahí, no, más acá, esa. Están los 10 casos. Derecho de las personas con discapacidad, migrantes, responsabilidad, y les puedo asegurar, yo no me sé todos los casos de memoria, pero cualquier competidor que venga se va a acordar de su caso. O sea, es así porque uno lo trabaja, lo internaliza. Ahí tenemos los casos hipotéticos, los equipos participantes, la competencia y la transmisión de las audiencias finales, que no ahora, no para el memorial, pero sí puede ser un buen ejercicio verlo, los equipos que llegaron a las finales, para ver cómo se desempeñan de manera oral y para que ustedes puedan adquirir técnicas. Volvamos, si querés, a donde estábamos. A ver si se puede. No. A ver, hay clase práctica. Esa. Entonces, sobre el estado siempre va a ser igual, va a arrancar hablando en qué consiste el estado de Malvekland y los va a ir actualizando. O sea, que si ustedes ven del de hace 3 años, va a tener menos información que el de este año. Después, sobre las presuntas, este tiene un apartado sobre las presuntas víctimas y tiene un tercer apartado que es el trámite ante la comisión y la remisión ante la corte. ¿Notaron algo más en relación a los casos anteriores que tiene este caso en particular? ¿Tienen los roles de atribuidos? ¿Quiénes son representantes de las víctimas? Bien. ¿Qué derechos van a alegar violados? ¿Y quiénes son representantes del Estado? ¿Qué excepciones van a plantear? Mostrarles el primer caso.
y las excepciones planteadas. ¿Ustedes lo tienen, el caso de ustedes? Porque el autor no quiso. Normalmente en los 9 casos anteriores, ustedes van a ver planteadas las excepciones preliminares y los artículos violados. La novedad de este caso, en esta 10ª edición, es que el autor no les cuenta qué excepciones preliminares hay planteadas y qué derechos se consideran violados. Entonces, es un trabajo adicional que ustedes van a tener que hacer. ¿Sí? Antes era como decir, bueno, 1, 2, 3, el 1.1 en relación al 2, tac, tac, tac. Uno directamente empezaba un análisis de fondo, veías que otros casos no. Ustedes van a tener que hacer algo adicional, que es plantear como Estado qué excepciones consideran que corresponden. Entonces hay un trabajo previo y los representantes de las víctimas qué derechos consideran violados. ¿Sí? Este no lo tiene, entonces. Primera cuestión, que particularidad, creatividad, ¿sí? En los derechos que se plantean, y lo importante es la seriedad al momento de qué artículos planteo. No sirve un memorial donde plantee que están violados todos los artículos de la Convención, porque ahí yo no voy a notar como evaluadora que hay un trabajo donde no, decidí efectivamente, hiciste análisis. Si me van a hacer un análisis donde pongan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y traten de encajar en todos algo, no es tan valioso como decir, no, son estos 3 artículos, pero artículos solventes, o son estos 4, estos 5, digo, no es un número 3 que sea definitivo. Eso para trabajar concretamente sobre el caso. Después, sobre el Estado, estúdienlo. Tienen que conocer el Estado, en lo económico, en lo social, en lo normativo, en lo histórico. ¿Qué situación general tiene ante el sistema interamericano? No es lo mismo, y a ver, y en esto los invito a hacer hasta un trabajo comparativo con estados de la vida real. Ahí se da información sobre el PBI per cápita. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me tocó competir con Lilia Funes, ¿yo qué hice? Me fui a analizar y decir, bueno, si Malbec Land existiera en la realidad, como país, ¿dónde estaría parado? Entonces me fui a buscar los índices de PBI per cápita de los países y traté de situarlo. ¿Es un país, ahí te escucho, más parecido a Canadá o es un país más parecido en el contexto económico a Haití, por ejemplo? ¿O es un país más parecido a Argentina o es un país más parecido a Colombia? O sea, son situaciones, en ese momento estaba en un término medio hacia arriba, no estaba mal, estaba medio hacia arriba. Forma, pero está pensado en un Estado que no pueda alegar, por ejemplo, cuestiones de pobreza o de desarrollo social. Por eso es importante que lean el caso para que entiendan qué tipo de Estado es. ¿Y qué se le podría exigir y qué no? No se le podría exigir lo mismo que a un país que está económicamente sumamente desarrollado, pero tampoco nos podemos excusar en que estamos en la situación de un país que está en la ruina económica. Entonces hay un punto medio. Sí, perdón, me habías preguntado vos y ya sigo con vos. A ver, no es obligatorio para mí. Esto es una visión personal, puede que te toque otra persona que te corrija, va a tener otro punto de vista. Para mí se hace referencia a lo económico, social o político en tanto y en cuanto sea relevante para el caso. Entonces, si el caso se va a tratar de dictadura, el caso que estoy hablando sobre dictadura, y hacer referencia a que tuvimos una dictadura como Estado es importante. Si el caso no tiene nada que ver, y por ahí hacer referencia, no hace tanto a la importancia de la parte histórica. Lo bueno es tratar de sintetizar, porque vos también no puedes. Igual este caso es corto. Nos han tocado casos que eran muy largos, entonces había que achicar. Exacto, eso resta puntos. Copiar y pegar, sumamente prohibido, porque resta puntos. Bien, me habías hecho vos una pregunta.
hay una lógica y sobre todo en la situación del Estado ante el sistema interamericano va tomando toda la parte histórica, Malvekland. Vas a ver que la creación de determinados institutos responde a los casos anteriores. Cuando lo leas ahí, míralo en ese detalle. Todos. Luego, piénsenlo en función de pero piénsenlo en los detalles que pueden aportar hablando de detalles que insumen un renglón. Más. Bien, pasemos al siguiente. Contexto del caso en concreto. Sepan aislar en el caso los actores relevantes, el rol del Estado en ese contexto del caso, los tratados internacionales y la normativa que pueda haber aplicable y si se reconocen o no derechos involucrados. Actores relevantes, desde ya sabemos, presuntas víctimas, ¿sí? Que según el rol que les toque van a ser víctimas a su criterio, presuntas víctimas. Si hay funcionarios o no involucrados, ¿sí? ¿Qué nivel de funcionarios? ¿Sí? Si son agentes de seguridad, si son agentes militares, si son agentes judiciales, porque ahí también es muy importante que ustedes puedan reconocer el alcance de la responsabilidad del Estado por esos agentes, ¿sí? En qué funciones, qué casos, porque a ver, el tema de los actores relevantes también a mí lo que me va a ayudar es después a la búsqueda de la investigación de los tratados internacionales y la normativa. La normativa internacional, los tratados internacionales, hay mucho material. Fallos de la Corte hay muchísimo. Ahora, si yo de repente detecto, no voy a hablar del caso en particular para no darle contexto, pero yo les voy a traer el caso mío que todavía me lo acuerdo. Lilia Funes, y hay una situación de una persona con una discapacidad mental que es encerrada en una institución y torturada en esa institución por personal de salud. Entonces yo no me voy a ir a buscar fallos de la Corte que hablen, por ejemplo, sobre personas secuestradas por agentes de seguridad, si acá en principio no intervienen. Voy a tratar de buscar si encuentro el caso concreto de personas torturadas, golpeadas o maltratadas en instituciones de salud. Y después voy a ver si son instituciones de salud públicas o privadas, porque va a haber un alcance distinto por parte del Estado. Entonces, la importancia de reconocer los actores relevantes y situarlos es lo que después a mí me va a dar, digamos, la capacidad de citar los fallos que sean más pertinentes para el caso. ¿Sí? Hay casos que no tienen todo que ver, pero sí son leading case en la materia, entonces, bueno, las excepciones preliminares ya sabemos cuáles son, pero digo, saber que mientras más me puedo situar en el caso, mejor. Rol del Estado en el contexto, esto es saber en el caso concreto qué hizo, qué tipo de Estado tuve, los tratados internacionales y normativa que, vuelvo a lo mismo, pertinentes, relevantes, o incluso, a ver, les puede tocar, como en algunos casos que fue, una situación sobre esto no hay nada. Entonces tengo que saber, como representante de las víctimas, que lo que le voy a pedir a la Corte es que sienta un precedente, porque yo no tengo base en un fallo. Tengo a lo mejor una opinión consultiva o no sobre el tema, pero no tengo un fallo. O de repente no tengo un fallo de la Corte, pero sí este caso existe en la comisión. Cuando nos tocó ir a Alcalá, no había fallos de la Corte, pero bueno, sabíamos que había demandas interestatales que habían llegado a la comisión. Entonces nos situábamos en eso. A la parte oral y en la parte escrita lo que pedimos es que siente un precedente. Entonces esa es la importancia de reconocer apropiadamente el rol del Estado en ese contexto. Y además los derechos humanos involucrados, que en el caso puntual de ustedes van a tener una tarea adicional porque esos derechos no están específicamente determinados. En el caso de las presuntas víctimas, ¿ustedes qué análisis van a hacer? Y van a ver qué derechos creo de la convención o de tratados que no sean la Convención Americana, pero que la Corte tiene competencia, que se consideran violados. Y en el rol de Estado van a tener una tarea adicional, que es preguntarse, si yo fuera representante de las presuntas víctimas, ¿qué artículos consideraría que están violados y qué argumentos voy a generar para contrarrestar esa posible situación? Que al revés van a ser los representantes de las víctimas en las excepciones. Esto no hay disparidad. Se van a tener que poner a pensar qué posibles excepciones plantearía el Estado y qué argumentos voy a tener en contra de esas excepciones. Entonces la tarea mental, y vuelvo así, es como, parezco pesada,
esa tarea mental, el ChatGPT no la va a hacer. Por eso es muy importante que se tomen ese tiempo, porque esa vuelta de rosca la van a hacer ustedes con su mente. No hay forma. No hay otra forma. Bien, sigamos. Hechos. Cuando aísle la parte de los hechos, yo acá les he dado un par de tips sobre cosas que deberían estar claras, ¿sí? Sujetos, objeto de conflicto, tema, tratar de aislar cuál es el tema de conflicto, porque aparte a veces pasa que en el caso hay más de un tema. Entonces hay varios temas involucrados. Por ejemplo, poblaciones indígenas, tortura, desaparición. Hay más de un tema involucrado. Entonces, ¿qué trabajo van a tener que hacer ustedes? Como el límite de hojas, o sea, no es el trabajo, no pueden presentarnos un memorial de 100 hojas, hay una limitación. ¿A qué le van a dar más relevancia? ¿Cuál consideran ustedes que es el objetivo? Porque también a veces hay temas que son distractores. Entonces, tratar de aislar el tema más importante y el tema en el que yo voy a hacer hincapié. El tema que es más fuerte para mí como representante de víctima, o el tema que es más claro para mí como representante o agente del Estado para decir acá no hubo violación de derechos. Las fechas relevantes, que en esto ya lo vienen trabajando con la línea del tiempo, los derechos humanos afectados, que es lo que mencionábamos recién, los pros y contras que tienen el caso. Muy importante que lo trabajen. ¿Y por qué les digo esto? No importa si son víctimas o si son Estado. Siempre el caso está pensado para que haya pros y contras para ambos roles. Por eso es un MUTCUR. O sea, si no trabajaríamos sobre un caso real. Lo inventamos y lo creamos con el objetivo de generarles pros y contras a ambos roles. Entonces, ¿por qué tengo que reconocer los pros y los contras? Por dos motivos importantes. Primero, los pros los tengo que reconocer para poder acentuarme y fortalecerme en los pros, pero los contras los tengo que descubrir, y esto es algo que les propongo que lo haga al menos uno de los integrantes del equipo, tratar de encontrar argumentos sólidos a sus contras. A veces no existen, y a veces está muy feo, pero a veces sí. Entonces, si yo sé que lo que más difícil tiene, o sea, yo veo el caso y digo, bueno, está más que claro que hubo la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos, de los recursos no está planteada. O sea, la falta de las excepciones. Entonces digo, está difícil para el Estado plantear esto, porque no le van a dar lugar. Pero el Estado encontró un argumento sólido y lo planteó en el memorial y le suma. Porque quiere decir que con aquello en lo que estaba más débil, se dedicó a trabajarlo, en hacer algo novedoso con eso. Entonces, no solo me sitúo en los pros, también trato de trabajar y darle una vuelta de rosca a los contras. ¿Para qué? Para que la evaluación del memorial, cuando le dice, mira, hizo una diferencia en la falta de agotamiento de los recursos internos. Mira lo que planteó. Qué interesante. Eso en los pros y los contras. Y después en los aspectos procesales involucrados, que a veces suele ser lo que más nos cuesta o lo que menos nos gusta, pero es lo más importante al momento de sentarse a estudiar o defender el caso, no importa si sos víctima o si sos Estado, conocerlo, los aspectos procesales. Al menos a lo largo del tiempo, no sé qué va a opinar Andrés, de todas las audiencias que yo he tenido la oportunidad de ver como competidora, como jueza, siempre donde más agua se hace es en los aspectos procesales. Lo que más cuesta, porque bueno, la parte de fondo, uno más rápido lo puede, digamos, aprender con H en el medio, digo yo, o sea, hacer lo propio, internalizarlo. La parte procesal es más teórica y a veces no es lo más cómodo de estudiar. Entonces, el que traten de trabajar en términos de conocimiento las partes procesales o los aspectos procesales involucrados. Sigamos. Y les digo un detalle también de las partes procesales. Trabájenlo en términos de normativa internacional, porque también nos pasa que a veces plantean cosas que son del ámbito interno. No está bien. Trabajen dentro de los estándares internacionales. Trámite ante el sistema interamericano. Que te fijes cómo es el procedimiento, el aspecto procesal en la normativa internacional. No trates de traerme institutos que son muy del ámbito interno y que les pasa, ojo, en equipos en Cuyum, citarme un fallo de la Corte de Casación Penal de Argentina. Situarse en el ámbito, claro, situarse en el ámbito internacional, porque acá estamos en un ámbito internacional. El fallo del máximo tribunal de Colombia, y está bien, puede servir
para alguien que está trabajando comparado, derechos humanos en Colombia con derechos humanos en Argentina. Pero cuando estamos trabajando acá estándares internacionales, citar fallos de Argentina en el memorial no es el objetivo. No, los estándares internacionales, vos cuando... Claro. Por ejemplo, voy a ver, FARI le llaman a la falta de agotamiento de los recursos internos. Me voy a ir a ver fallos de la Corte que hablen sobre falta de agotamiento de los recursos internos. No voy a ver un análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre si hay o no que reconocer competencia de la Corte. ¿Se entiende? Porque es nacional. A ver, me voy a fijar siempre en lo que es materia internacional. Corte Interamericana, Comisión, artículo 38 del Estatuto. Ahí está el Tribunal Europeo, Corte Africana, todo eso me puedo fijar, Comisión Africana, todos los que planteen estándares internacionales, que son organismos internacionales. ONU, si querés, o sea, puedes ver organismos, pero en ese criterio. Después analizamos si hay competencia o no, pero... No puedo citar un fallo del Tribunal Constitucional del Perú. Tengo que citar un fallo de la Corte Interamericana. Eso pasa mucho en los memoriales. Encuentro una sentencia que dice lo que yo quiero, pero es de un tribunal interno. Pero eso mismo yo lo puedo encontrar en la jurisprudencia internacional. Citen siempre la internacional. Plan B, citen una interna. Les pongo un caso, a ver si les toca googlear, se van a encontrar o le preguntan al ChatGPT que uno de los casos más importantes, me acuerdo en ese momento, hubo mucho en los memoriales sobre el fallo Fontevecchia, que la Corte Suprema de Justicia hace una interpretación y tuvimos un caso de un año que era de un autor español, no me acuerdo, Carlos Espósito, fue el caso de Cuyum de Carlos, que era sobre libertad de expresión. Eulalia fue de libertad de expresión, bueno, era sobre libertad de expresión y nos encontramos que en los memoriales, y ahí te das cuenta que es un equipo argentino, que es un equipo, citaban una interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ejecución de sentencia del fallo Fontevecchia. Y si está buenísimo, escriban, hagan un escrito, pero no es prudente citarlo y no es competente para un memorial que tiene un criterio internacional. Entonces, eso es como lo que hay que analizar. Bien, avancemos. Entonces, en el trámite ante el sistema, ¿qué hago? ¿Cómo llega a la comisión? ¿Quiénes y cuándo? Sumamente importante, porque después ustedes van a estudiar, no me voy a adentrar, pero quiénes pueden plantear un caso ante la comisión, si tienen que ser las víctimas, si pueden ser representantes de las víctimas, y eso además puede tener una injerencia en las excepciones preliminares o en materia de competencia, entonces tienen que tenerlo claro. ¿Qué peticionaron las víctimas? Si hay o no planteadas excepciones, si hay o no situaciones de admisibilidad, ¿qué informe de fondo tuvo la comisión? Bueno, que en este caso puntual no se los detalla, porque en los casos anteriores sí, el alcance de la responsabilidad, quién elevó a la Corte, si es el propio Estado o si es la comisión, y si se modificó algo entre que pasó por la comisión y llegó a la Corte. Eso es importante que lo tengan claro. Y si el caso no lo cuenta, entonces también tener claro que el caso no lo cuenta. Porque se van a encontrar, como este caso tiene una diferencia a los casos anteriores, que tal vez un juez se los pregunte en una ronda oral. Entonces lo tienen que tener claro, si el caso incluso no lo dice. ¿Pasamos, Andrés? Preguntas aclaratorias. A nosotros este año hay muchísimas preguntas aclaratorias y muchísimas respuestas. En esto les voy a explicar cómo es el mecanismo de las preguntas aclaratorias para que también ustedes analicen. ¿Tengo que incluir todo lo que dicen las preguntas y las respuestas aclaratorias en el marco fáctico o en el memorial? No necesariamente. ¿Todo lo que está en las preguntas y las respuestas aclaratorias es parte del caso? Sí. Entonces, si de repente, eso siempre recuerden, las preguntas aclaratorias las hacen los propios equipos que compiten en Cuyum. Entonces puede ser una pregunta aclaratoria que sea súper pertinente y haga la diferencia con el caso y puede ser algo que no haga la diferencia. Entonces no necesito incluir en el memorial todo lo que dicen las preguntas y las respuestas aclaratorias, ¿sí? No es necesario. Sigamos. Reglamento.
Yo acá se los marco, este link se los voy a compartir o lo vamos a subir al aula virtual después para que lo tengan, pero para que no se olviden, reglamento importante, el formato, el tamaño, el espaciado, el margen de 2,5, tipo de hoja y el máximo de hojas. Y acá va la pregunta que siempre hacen todos los años, ¿incluye o no incluye la portada? Todo, incluye, todo. Entre que empieza y que termina, no tiene que haber más de 40 páginas. Y acá viene la segunda pregunta, me adelanto. ¿Puede tener menos de 40 páginas? Sí. ¿A mí me gusta ver memoriales de menos de 40 páginas? No. Entonces yo abro el memorial y digo, a ver cuántas, 25. Ya empezamos mal. ¿Tienen 40 páginas? Usen 40 páginas. ¿Tienen espacio? Ocúpenlo. No les puede sobrar espacio, es sumamente importante. Trabajen las 40 páginas. Importante, sumamente importante. Rol asignado puede ser representante del estado de la víctima y las partes que tiene que contener. La portada, el índice, la bibliografía, la exposición de los hechos, el análisis legal y el petitorio. Portada, ya lo vamos a ver en detalle cada uno de los apartados, qué es lo que tiene que tener. Pasemos al siguiente. Te los marco porque también es importante, la fecha límite de entrega, que no sé si los chicos tienen, este es para Cuyum, no sé si ellos tienen otra fecha límite. Bueno. 8 de octubre tienen ustedes. Bueno, bien. Para la gente que tenemos conectada, el 13 del 10 es la fecha límite para los competidores de Cuyum. Ustedes tienen unos días menos. Sigamos. Portadas. Van a ver que vamos a pasar por 2 portadas, porque esta es la que exige el reglamento y después yo les voy a consultar porque a veces para la cátedra hay otro reglamento, entonces por eso puse las 2 opciones. No sé si has dejado que tengan los nombres de los participantes. Bien, por eso marqué las 2 portadas porque no le he preguntado acá en la cátedra qué han decidido. ¿Qué tiene que tener? El nombre del caso, escrito de argumentos, solicitudes y pruebas, con el rol y con el número de equipo. Eso tiene que quedar claro. No debería tener por reglamento, ninguna otra referencia. Y cuando me refiero a ninguna otra referencia, no le dibujen columnas, no les hagan márgenes a las hojas, no les hagan cosas raras, fondos raros. La hoja, con este texto, suficiente. ¿Por qué? Y esto también va para los competidores, porque cualquier cosa adicional se puede entender como que es información para que el juez corrige y pueda reconocer. Entonces, yo soy jueza y a mí me escribió un equipo y me dijo, la hoja que tiene 2 columnas al costado es la que es de nuestro memorial. Entonces, no tiene que tener nada. Simplemente el texto puesto tal y como está, rol y número de equipo. Siempre yo recomiendo que lo pongan, si bien lo ponen abajo, arriba a la derecha. También está bueno porque uno cuando va ordenando y va viendo, está bueno que el rol y el número de equipo estén arriba a la derecha. Pasemos al que sigue. En el caso que los que son de la cátedra, eso chequenlo con la profe, no los que son de Cuyum, esto lo descartan los que son participantes de Cuyum que están conectados, cuando les autorizan pueden colocar nombre y apellido, ¿sí? Que no sé si este va a ser el caso. Escrito argumentos, solicitudes y pruebas en representación de las víctimas o representación del Estado según lo que les toque y el nombre y apellido. Yo creo que ustedes igual se los van a hacer como el reglamento de Cuyum. Pasemos a la que sigue. Índice. ¿Cómo tiene que estar compuesto el índice? Tiene que tener el número de página de los hechos del caso, del análisis legal del caso, de las condiciones de admisibilidad, que son las excepciones, del fondo con los respectivos artículos violados, del petitorio y de la bibliografía. Y acá los invito a que tengan cuidado con lo siguiente. Muchos trabajan memoriales que les ponen un índice que viene prearmado. Pasa muchas veces que esos índices cuando descargan y lo mandan en otros formatos, por eso les advierto porque nos ha pasado, no hagan el índice que viene prearmado, hagan el índice manual ustedes. ¿Por qué? Porque descargan ustedes, por ejemplo, en formato Word 93-2007, por dar un ejemplo. Y el juez que lo abre en un Word formato 2010. Entonces, ¿qué hace? Agarra y ya lo ve diferente. O ustedes están trabajando con el Word 2020 y el juez que abrió el 97-2003. Entonces,
encontramos diferencias de formatos. Hay formatos Word más viejos que no reconocen ese índice prearmado. Entonces, ármenlo manual para evitarse el problema. Se lo van a corregir mal, ustedes van a reclamar y lo vamos a terminar reconociendo, digo, pero para evitarse toda esa parte engorrosa, trabajen un índice manual. ¿Saben cuál es el índice manual? El que lo hacen ustedes. Ponen índice, coso, hago espacio, el número de página, pongo abajo espacio. Vienen otros que vienen prearmados por Word, que también lo tienen que haber trabajado. Esos evítenlos, no porque estén mal, no porque esté prohibido, sino porque al cambiar los formatos de Word de quien abre y corrige, encontramos errores. Y nosotros necesitamos que lo manden en Word. ¿Por qué? Porque ahí controlamos el número de página, el formato, el espaciado, etc. Todo eso tiene que contener el índice con los respectivos números de páginas. Sigamos. ¿Cómo citar? Sumamente importante. Todo debe tener su cita al pie de página. Sí. No, dice que tiene que contener, pero no necesariamente tiene que estar en ese orden. Puede estar la bibliografía al fondo siempre y cuando esté. El reglamento dice que tiene que estar. Lo lógico sería que el índice esté al principio, no al final, porque el juez que mira va a mirar. Pero te dice en realidad las partes que debe contener el memorial, no necesariamente tiene que ser el orden. Obviamente todo tiene un orden lógico, menos la bibliografía, que mi consejo es ponerla al final. No la pongas después del índice. ¿Cómo citamos? Jurisprudencia, siempre se pone primero el organismo, en mayúscula. Si es comisión, yo ahí les puse todos los ejemplos. Comisión, Tribunal Europeo, si es corte, ¿sí? Después tenemos, en el caso de si es la comisión, el número de informe, el número de caso, el nombre del caso y la fecha, ¿sí? En el caso de que sea una petición interestatal, lo aclara. Y finalmente lo que tienen que poner ustedes, después de que citan todo eso, coma, el número de página o de párrafo, según corresponda. Si tienen número de párrafo, es mejor el número de párrafo. Si tienen número de página, el número de página. Si es un párrafo que arranque en una página y termine en otra, número de página, ¿sí? Tribunal Europeo, exactamente lo mismo. Tengan en cuenta que si se van a encontrar con el Tribunal Europeo, pueden que encuentren fallos que digan Tribunal Europeo y fallos que digan Corte Europea, porque hubieron dos momentos históricos diferentes. Sí. Sí. Sí, pero es que hay una diferencia entre la referencia citada y la bibliografía. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que vos la cita la vas a poner, por ejemplo, un caso tantas veces como lo menciones. Entonces, al pie de página puede que un caso esté 25 veces. En la bibliografía solo lo vas a enumerar una vez y sin número de página, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos estás haciendo referencia a que trabajaste ese fallo. No lo pongas 25 veces en la bibliografía, es una sola vez y sin el número de página. En este caso, cuando citamos al pie de página, siempre, entonces vos citas en una página 3 veces un fallo, las 3 veces pones el fallo al pie de página. Opiniones consultivas, se pone opinión consultiva, OC número tanto, la fecha, la serie y en algunos casos también les ponen el título. ¿Sí? Sí. Abrí ahí. Sentencias, lo que está ahí. Cada apartado que ustedes entren está la cita oficial, por ejemplo. Sentencias. Esta es la cita oficial. Exacto. La Corte ya pone la cita oficial en la lista. Solo agregan número de página, donde corresponda o párrafo. Coma, párrafo. ¿Quieren ver cómo se cita correctamente una opinión consultiva? Van a opiniones consultivas. Por ejemplo, de un texto que dice opinión consultiva 17, párrafo 70. ¿Quieren citarla bien? Buscan acá, se van a la opinión consultiva Está ahí. 17. Acá. Acá está el nombre. Copian
esta es la cita correcta. Lo importante en otros tribunales que no tienen esta ventaja, ustedes, por ejemplo, el Tribunal Europeo, ustedes cítenlo como quieran, lo importante es que siempre citen igual. Exacto. No citen distinto, eso se ordena visualmente y un escrito desordenado visualmente no reparta. Y va un segundo consejo que es sumamente importante. Que los que cometan este error se van a acordar de mí. Bajo ningún aspecto, pero bajo ningún aspecto, se les ocurra que a medida que van redactando el memorial, digan, después lo cito. Al final pongo todas las citas. Después no se acuerdan. No se acuerdan de dónde citaron, de dónde sacaron eso. Pero si no, pero si estuve trabajando. Entonces, van escribiendo el memorial. Esto lo voy a citar. Parece engorroso, pero les juro que les va a quitar muchísimo tiempo después y mucha confusión. Nombro esto, viene este fallo, en ese mismo momento agregar cita al pie de página y la cito. Si después la letra está más grande, más chiquita, y yo al final voy a corregir que esté todo en la misma letra, que esté todo justificado, etcétera, no hay problema. Eso lo pueden hacer. Pero a medida que escriban el memorial, vayan citando. Porque parece que es un laburo que se puede hacer al final, pero se hace muy, muy, muy engorroso citar al final. No van a encontrar, no se van a acordar de dónde lo sacaron, no van a estar seguros del número de párrafo. Entonces vayan haciéndolo a medida que redacten el memorial. Porque aparte siempre se trabaja esto a contratiempo. Y después tengan en cuenta, lo último que les digo, que hay fallos de la Corte al principio donde se resolvía por un lado las excepciones preliminares y por otro lado el fondo. Eso tiene números distintos. Luego, ya con el paso del tiempo, la mayoría de los casos posteriores sí se resuelve excepciones, argumentos y fondo. Entonces tienen que tenerlo en cuenta porque pueden cometer errores. Los primeros casos que ustedes lo citen como que estamos viendo excepciones preliminares de un caso y en realidad es la parte de fondo. Entonces va a corresponder a otro fallo, o sea, a otra resolución, a otro número y a otra página. Generalmente no los hacen los jueces, pero algunos, cuando corrigen, eligen al azar 2 o 3 citas y van y corroboran que lo que ustedes hayan citado esté correcto. Otros jueces que no voy a decir quién soy. Doctrina. Si es un informe temático, primero el órgano, el nombre del informe temático y el párrafo o la página. Y si es una parte doctrinaria de un autor, el nombre del autor, el título del libro, la edición, de dónde surge el libro, o sea, dónde surge como quien lo gestiona como organismo, o la editorial, el país y el año, ¿sí? Hay a veces que nos pasa que no está completo. Traten de poner la mayor cantidad de datos que tengan. Y nos hemos encontrado ya con casos que son digitales. Entonces, en esos casos donde por ahí falta lo que, al menos yo lo he evaluado bien, colocan el nombre y colocan el link, como para que uno pueda ver el libro que es digital. Bien, sigamos, que ya nos queda lo último. Acá viene todo lo que les dije, desemboca en esto. Propuesta de argumentación, ¿cómo les recomiendo que trabajen cada uno de los apartados? Con un sistema que nosotros trabajamos en la Facu, no es creación mía, sino que nos lo enseñaron los primeros competidores y los fuimos adoptando todos luego. El sistema CRAC, ¿sí? ¿Cómo arranco? Porque esto es lo que muchas veces dicen, ¿cómo arranco hablando? ¿Cómo arranco escribiendo que un derecho se encuentra o no violado? Con el sistema CRAC, ¿qué implica? Primero oración, conclusión, luego reglas aplicables, argumentos y finalmente conclusión. ¿Cómo se traduciría esto al castellano o a la parte escrita? Soy representante de las víctimas, les voy a arrancar diciendo en el memorial, si ustedes se van a ver memoriales que tengan de modelos en la parte de fondo, si soy representante de las víctimas voy a arrancar diciendo que el Estado de Malbec-Land es responsable por la violación de los artículos tanto y tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 7 de la Convención Melendo-Pará. Punto. Esa es la conclusión. Reglas aplicables. ¿Por qué violó los artículos 4 y 5 de la Convención y el artículo 7 de la Convención Melendo-Pará? Reglas aplicables. Porque hay tales fallos, porque hay tal normativa, porque hay tales tratados internacionales que protegen, porque el artículo dice tal cosa, porque hay opiniones consultivas en tal sentido. Esas son las reglas aplicables. Luego voy a trabajar los argumentos. ¿Qué pasó en el caso en concreto? ¿Sí?
¿Qué pasó con el sujeto A, el sujeto B? ¿Qué pasó con los agentes del Estado, con las fuerzas de seguridad? ¿Cómo se torturó? ¿Cómo no se torturó? ¿Cómo se secuestró? ¿Cómo actuaron los agentes de justicia? ¿Qué pasó cuando se planteó un amparo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los argumentos, lo concreto del caso. ¿Qué me va a permitir hacer? Todas las reglas que yo planteé en la teoría las estoy llevando a la práctica. Es decir, todo esto que yo te digo que vos hiciste mal, lo puedo visibilizar en esta parte fáctica, argumentos. Y voy a cerrar diciendo, y por todo lo expuesto, el Estado de Malbec-Land violó el artículo 4 y 5 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Convención Melendo-Pará. Es el sistema CRAC. Yo hago una mini diferencia en el sistema CRAC, que es cuando lo que yo tengo es un buen argumento, pero no tengo reglas a mi favor, yo invierto este orden. Yo arranco planteando la conclusión, pero empiezo hablando de los argumentos, diciendo, en los hechos pasó esto, esto, esto y esto, más sobre todo cuando somos representantes de las víctimas, queremos apelar a la parte emocional del que está corrigiendo, arranco con los argumentos, y más cuando el caso vierte argumentos fuertes sobre una situación. Y después digo, bueno, reglas aplicables sobre esto, no hay sentadas, no hay precedente, pero pretendo que la Corte siente un precedente en la materia, o hay algo similar en estos términos y pretendo que se aplique esto mismo, que no es lo mismo, pero es parecido, y finalmente termino con la conclusión. Entonces, si lo que yo voy a defender está muy como duro, difícil de defender, yo lo invierto. Empiezo con los argumentos y sigo con las reglas aplicables. Ahora, si las reglas aplicables están todas a mi favor, no, empecemos con las reglas aplicables y después planteemos los argumentos, porque es más que clara la situación. Ese es el sistema CRAC. Si ustedes lo hacen de manera ordenada y correcta, ¿qué les permite? Que después de hacer el memorial, cuando ustedes se sienten a plantear la parte oral, ya tienen una parte oral armada, porque ustedes pueden alegar de la misma forma. Señores jueces, señoras juezas, honorable tribunal de la Corte Interamericana, estoy aquí para demostrar que se ha violado el artículo tanto de la Convención Americana por parte del Estado de Malbec-Land. ¿Por qué? Por esto, esto y esto y esto. ¿Y qué pasó en los hechos? Esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, considero que tienen que penar o considerar responsable al Estado de Malbec-Land por la violación de los artículos tanto y tanto de la Convención Americana. Esto mismo que ustedes plantean en el memorial lo pueden llevar a la parte oral. Sí. Sí. No los tenés. No, para la audiencia seguramente ellos van a tener audiencias orales, te van a cruzar los memoriales. Entonces vos vas a tener que... Sí. Dentro del memorial, CRAC es una forma de vida. Una forma de argumentación norteamericana donde vos llegas a la corte y el secretario dice en 3 minutos. De acuerdo, te apagan el micrófono. Entonces, 3. Tirar el CRAC y el crear. Este es el mejor. Dentro de las reglas aplicables, las normas, las reglas, dentro de los argumentos, es importante que vos menciones el contraargumento. Se pondera, se puntúa. Vos no sabés específicamente qué derechos tiene el otro equipo, pero sí te imaginás qué derechos se han violado. En la práctica, entonces vos podés adelantarte, porque toda tu argumentación va a tener que ser: yo no violé este derecho, que sea uno, pero no importa. Pero llegó el momento de la ronda oral, se van a cruzar los memoriales, vos vas a tener que dar respuesta a algún artículo que el otro equipo haya puesto y vos no tengas, y el representante de la víctima va a tener que dar respuesta a algún planteo de admisibilidad que vos hiciste y él no. Pero para la parte escrita, toda tu argumentación va a estar plasmada en qué imaginas vos que está pensando la contraparte. A veces, en la parte de reglas, lo tenés en la doctrina, fallos, y a veces tenés el argumento de la contraparte. En ambos casos, tenés que hacer alguna mención. Dicen, en caso va, todo el escrito está pensada en que te están acusando de algo, que vos decides qué.
Para la parte oral se cruzan memoriales, entonces el equipo con el que vos te cruzas, entonces vos vas a tener que ajustar tu memorial, digamos, para la parte oral y tal vez sacar algún artículo que los otros no consideraron violados y agregar alguno que sí. Puede que eso te toque, ¿sí? Porque en este caso no están claros. Siempre empiezan los representantes de las víctimas. Son primero los 2 representantes de las víctimas, luego los 2 representantes del Estado, luego pasa uno de los representantes de las víctimas y finalmente un representante del Estado. Se ordenan ustedes conforme el reglamento, ahí los invito a que lo lean, dice cómo se exponen y con qué tiempo cuentan. Así que no sé si para la cátedra a lo mejor vamos a achicar algunos tiempos porque son 40 minutos en Zoom, tal vez para ustedes sean argumentos más, en tiempos más cortos. Bien, sigamos, Andrés. ¿Dudas? Miles, a ver. No podés inventar cosas. No puedes inventar cosas. Y cuando me refiero a no puedes inventar cosas, te pongo un ejemplo concreto. Vos decís, bueno, ¿qué tan relevante puede ser? No podés, en un detalle, no sé, decir el sentir, por ejemplo, no sé, en una situación donde venía la presunta víctima saliendo de la universidad y es secuestrada por agentes de la Fuerza de Seguridad y desaparecida en la rotonda universitaria. Vos no podés en los hechos inventar, implica que venía caminando con un pantalón azul de jean y una remera roja y se sentía perseguida. No se puede poner esas cosas. O sea, ese criterio literario no es inventar hechos. Sí. No te puedo dar la respuesta concreta a esa, pero sí te puedo decir que lo que te dice la pregunta aclaratoria, o la respuesta en este caso aclaratoria, vos lo podés incluir a tu favor, si sos representante de la víctima o del Estado correctamente, como parte del caso. Yo no te puedo decir, porque sobre todo no te lo puedo decir porque hay participantes de las competencias, entonces ahí no podemos adelantar argumentos, pero puedes usar. A ver si hay dudas o preguntas. ¿Se cortó? El chat. Uy, hay un montón, a ver. No. Buenas. El tamaño de las letras de las notas de pie de página es igual al de la letra del resto del escrito. No está especificado en el reglamento, pero suele ser en tamaño 10. Eso es lo que está consensuado. O sea, es tamaño 12 para el texto, tamaño 10 para la cita de página. Siempre tiene que ser la cita un poquito más chiquita. Así que eso es lo que se utiliza. Sí. Sí. Si la cita es textual del fallo, tiene que... Pero para eso. ¿De dónde lo sacás? Tiene que ir al pie de página. La diferencia es que si agarras una oración concreta, un párrafo concreto... Claro, por eso, ¿sabes cuál es la diferencia? Si lo que pones es un párrafo, una oración concreta, lo pones entre comillas y en cursiva. Si vos lo estás citando, que es como una apreciación, un resumen tuyo, pero estás basándote en un fallo, lo pones con letra común y la cita al pie de página. Sí. Bien, bueno, ojo con mucho... Sí. Hay veces que uno pone resúmenes de fallos y se pierde la idea, no se entiende, es difícil de leer. Tiene que ser muy, muy fácil de advertir la cita, pero no puedes no citar. Está mal. Tiene que estar la cita. Perdón. Hola, ahí está. Tiene que estar la cita. Después del estilo 1, hay casos de la Corte que son tan valiosos para el tema que estamos investigando que en 4 páginas quizás lo queremos citar 10 veces. Tenemos que jugar con no aburrir al lector. Entonces, uno puede poner el párrafo entrecomillado,
en el párrafo siguiente parafrasearlo, después mencionarlo, después no decir nada, pero siempre va a la cita. Porque es importante que vos marques el párrafo, porque es una cita de autoridad. Sí, pero, sí. Por eso, pero si cuando yo lo lea, yo voy a ver 6 párrafos que vos lo leíste, lo resumiste, pero no me estás citando de dónde salió el fallo, yo voy a, eso es plagio. Eso hay que tener cuidado. A ver, esto en materia de investigación científica, ustedes van a encontrar en la bibliografía, ustedes pueden poner lo que es material de lectura y algunos autores o algunos trabajos de investigación agregan lo que es la bibliografía complementaria. Yo, por ejemplo, puedo haber leído 6 libros para formarme una idea y no citar ninguno de esos 6 libros porque finalmente no lo necesité. Los leí para entender el tema. Ahora, si yo presento un memorial de 6 páginas y las 6 páginas no tienen cita, hay una sospecha de plagio. Después, bueno, hay sistemas como el Turnitin, donde uno puede pasarlo por un filtro. Hay programas que me van a decir de dónde lo sacaste. Pero lo importante es que yo, como corrector, sepa de dónde vos estás citando lo que estás citando. Entonces, más allá del estilo, cítenlo. Perdón. Y otro detalle por ahí que te puede servir para el tema del resumen. No hay que pretender con el memorial enseñarle algo al que o sea, yo no tengo que pretender que el corrector sepa que yo sé sobre el tema, porque no es un trabajo práctico. Tengo que tratar de convencerlo de una idea. Entonces, por ahí, no te digo que esté mal lo que vos haces, porque puede que lo hayas hecho perfecto y cuando yo lea, pero yo no tengo que entender, o sea, no quiero cuando leo el memorial decir, ay, se leyó 15 fallos y me los resumió, que tal vez sí para un trabajo práctico me sirve decir, che, hizo una lectura de los fallos y los resumió, los entendió. Yo lo que quiero con el memorial es que vos me convenzas a mí de que hay o no hay violación a derechos humanos, que hay o no hay una situación de admisibilidad procesal. Entonces, en ese citar, lo que vos tenés que hacer es tratar de convencerme, no de enseñarme. Esa sería como la diferencia. Eso nos ha pasado de ver memoriales que son un libro, ninguna idea. Yo quiero que haya un poco de riña, convenzan, pero tienen que tener cuidado con eso, tiene que ser un equilibrio. Para mí es como una línea muy fina en donde no hay que entrar en lo literario, pero tampoco hay que verse como eso, como un artículo donde yo hice, traté de dejarle en claro al profe que leí el tema y lo entendí, sino que yo lo que quiero decirle al profe es estoy parada en este lugar y que cuesta mucho hacerlo, porque en realidad en la facu mucho de lo que trabajamos o los trabajos prácticos hacemos con el objetivo de que el profesor entienda que entendimos el tema y lo estudiamos. Acá es otra dinámica. Lo que quieren hacer es que un juez les dé la razón en un planteo. Entonces, es convencer y ese fin tiene que estar claro. Bueno, creo que era nada más. Bueno, ahí se dejó de compartir. Había dejado mi mail, que igual si quieren se los anoto, por si tienen alguna duda o algo que me quieran consultar. ¿No? Allá, por allá. Ya te escucho. Sí. Yo te diría nada. Cuando nos referimos a... Primero es que una ley sería normativa, no estaría en el apartado de doctrina. Cuando cites doctrina, que suele ser en general los autores o los informes temáticos o por país, que pueda ser la comisión, o puede ser a lo mejor algún autor que haya hecho un trabajo académico que vos encuentres en la biblioteca de la Corte, yo siempre les digo, traten de buscar la relevancia de citar autores que en la materia tengan digamos, cierta injerencia. Hay un montón de gente que escribe, pero digo, yo tengo cosas escritas, me va a citar a mí, nada me conoce nadie, a nadie le importa lo que yo escribí sobre algo, que no es lo mismo que citar a Faundes Ledesma. Entonces, sobre determinados temas, por ahí la parte doctrinaria hay que tratar de buscar autores que sean reconocidos en la materia. Como citar, puedes citar lo que quieras, siempre y cuando sea un autor y vos coloques bien la cita, pero bueno, la relevancia está en eso. Y lo otro que también les digo sobre las citas es, busquen de diferentes organismos. O sea, la clave es que haya del Tribunal Europeo, que haya de la Corte Interamericana, que haya, porque a veces es difícil, no siempre se encuentra de la Corte Africana,
Entonces, ahí quien evalúa dice, wow, hay una investigación extensa. En materia de normativa, sí se puede citar, pero no va como bibliografía. Porque puede ser que haya un tema que haya encontrado solamente respuesta en un marco normativo. Por ejemplo. Pero no de Estados Unidos. No reconoce competencia de la Corte de Estados Unidos, no usen Estados Unidos de referencia. Por ejemplo, claro. Es que ahí está la situación. De inteligencia artificial, existe una regulación que es de la Unión Europea, que también alguien nos podría decir, usted no se parece en nada a la Unión Europea, bueno, pero tiene que explicar por la pertinencia. Eso es lo que quería decir. Claro. La puede citar, pero tiene que explicar la pertinencia. Perdón, sí, pero ella me había preguntado. En el Word hay una parte de arriba que dice referencias. Cuando ustedes apretan, te pone automáticamente el numerito, entonces van 1, 2, 3, 4, 5, queda enumerada y ordenada. La misma letra, justificado, ordenadito, siempre igual. ¿Quién había? Por acá. Todo el tiempo se ve la libertad de expresión, que no es el caso. Nosotros estamos citando mucho opiniones consultivas de la ONU o del Tribunal Europeo. ¿Qué importancia jurídica, o sea, comparada con un fallo, cuál es la teoría? Claro, el peso que tiene, esa es nuestra pregunta. Me lo tenés que contar en el memorial. Convenceme en el memorial del peso jurídico. Eso yo creo que es algo importante al caso. Nada más. No voy a decir nada de eso porque no puedo, pero importante. Ustedes tienen que identificar de qué se trata el caso. Yo les pongo un ejemplo de lo que nos pasó a nosotros en Alcalá. Yo no pude viajar con ellos porque yo era el coach, pero de camino al aeropuerto terminamos en el hospital, teniendo un hijo con la titular. Pero al otro año, que sí pude ir como coach, nosotros teníamos un caso. Yo les quiero contar esto para dejarles a ustedes pensando en esto. Era un caso de una comunidad campesina en donde los militares de otro país vecino entraban y en nombre de la lucha contra el narcotráfico, en un convenio bilateral, entraban y atacaban comunidades campesinas y terminan ejecutando a una familia y entre ellos matando a Marichu Vega, que era la víctima del caso. Nosotros damos toda nuestra argumentación hacia las comunidades campesinas y hacia Marichu. Claro, y nunca entendimos el caso. El caso era sobre inmunidad diplomática de militares que estaban actuando en otro estado. Entonces, a raíz de lo que está diciendo vos, quiero que entiendan de qué se trata el caso. ¿Es un caso de inteligencia artificial? ¿Es la inteligencia artificial lo primario? ¿Es lo secundario o es lo terciario? No se los voy a decir, pero intenten identificar y desentrañar cuál es el tema, de qué se trata el caso, ¿sí? Porque ese lo va a determinar mucho a ustedes hacia dónde ir. A ver, claro, y una forma de desentrañarlo también es investigar al autor. Por eso yo siempre digo, investiguen al autor. Porque a veces los temas relevantes del autor son los que permiten darnos cuenta de qué quiere, cuál es el objetivo del caso. No se centren tanto en los distractores. ¿Alguna otra duda? ¿No? Por ahí, por acá. ¿Alguien en la videollamada que nos quiera consultar algo? ¿Activar micrófono por escrito? Creo que estamos. Creo que no hay dudas. No, bueno. No ha levantado nadie la mano. Nos escuchan. Sí. Ahí está. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Quería consultar que si los estudiantes que somos de otras facultades, de otras universidades, tenemos como una instancia de pregunta, todo, porque es como que bastantes formatos, y si los que somos de otra universidad, si tenemos esa instancia con ustedes que organizan la competencia. Si cualquier duda que tengas, me la puedes consultar ahora sobre el tema. Igualmente, ahí les va a llegar por mail. Vamos a hacer una videollamada con los entrenadores para fijar algunas pautas de cara a las particularidades que tiene el caso, para que los entrenadores
puedan bajárselo a sus respectivos equipos. Claro. Si es esa tal vez la duda más sobre la competencia, si va a haber una videollamada que les va a llegar la información por mail, con entrenadores y conmigo. Sobre todo por la particularidad que tiene este caso de que no tiene las excepciones y los derechos planteados, entonces les vamos a aclarar ahí algunas dudas que seguro van a surgir. Si es algo sobre el tema que hemos visto, estoy disponible para lo que me quieras consultar. No, genial, porque era por eso, más que nada, para poder cumplir con todos los formatos que se nos piden al momento de elaborar el tema del desarrollo. Así que, sí. Genial, muy amable. Quédate tranqui que ya entre hoy a la tarde y mañana a la mañana les va a llegar la info de la reunión que vamos a tener específicamente con los equipos de Cuyum y con los entrenadores, para salvar dudas que seguro hay. Excelente, muy amable. No, por favor. ¿Alguna otra duda por videollamada de los participantes? ¿Todas las dudas aclaradas? Bueno, si quieren anotar, que no sé si alcanzaron, les dejo mi mail, por si también me quieren consultar algo. mfjuaire, como mi apellido, @gmail.com. mf María Florencia, Juaire, J-U-Aire, @gmail.com. mf de María Florencia, Juaire, J-U-Aire, con i común, @gmail.com. Me escriben si tienen dudas. No me pregunten argumentos porque no se los voy a contar, pero si alguna duda, si quieren material de algo en específico, siempre tengo cosas para mandar. Bueno, un placer. Gracias por su tiempo.